¿Tendrá algún propósito la vida o todo es un absurdo sin sentido? ¿Te sientes atrapado en una rutina interminable, buscando algo más allá de las esperanzas y decepciones constantes? Bienvenido a Épico Vida. Hoy exploramos las profundidades de una mente inquietante y radical, Émile Cioran. Cioran es un filósofo cuyo estilo aforístico y pesimismo radical nos desafía a enfrentar las verdades más incómodas sobre nuestra existencia. En un mundo que constantemente busca consuelo y optimismo, Cioran nos ofrece una perspectiva brutalmente honesta y, en muchos casos, aterradora. ¿Estás preparado para cuestionar todo lo que creías saber sobre la vida, la muerte y el propósito de nuestra existencia? Émile Cioran fue un filósofo y escritor rumano conocido por su profundo escepticismo y su visión sombría de la vida. Nacido en 1911 en Rașinari, Rumanía, y fallecido en 1995 en París, Cioran escribió en francés y rumano, dejando una obra que cuestiona la existencia humana y el sentido de la vida. Su filosofía se caracteriza por el pesimismo, la ironía y una honestidad radical. La existencia es un acto sin sentido, un error cósmico, escribe Cioran, encapsulando su visión de que la vida carece de un propósito inherente. Su obra es una constante exploración de la desesperación y el vacío existencial, y nos insta a confrontar estas realidades sin buscar refugio en ilusiones consoladoras. Para Émile Cioran, la vida es una tragedia sin sentido. No busca consolar ni ofrecer esperanza. En cambio, nos enfrenta con la cruda realidad del sufrimiento, la desesperación y el absurdo. Su obra es un constante recordatorio de que la existencia es una carga, una lucha interminable contra la propia conciencia. Cioran es un maestro del aforismo, y uno de sus dichos más reveladores es: el problema no es saber si hay vida después de la muerte, sino si hay vida antes de la muerte. Este aforismo resume una de sus preocupaciones centrales: la autenticidad de nuestra experiencia vital. Vivimos en una época de distracciones y superficialidades, pero Cioran nos lleva a confrontar la verdadera esencia de nuestro ser, libre de ilusiones y autoengaños. No se presenta como un sistema coherente ni como una guía práctica para vivir mejor. No ofrece respuestas fáciles ni soluciones consoladoras. En su lugar, es una serie de reflexiones y sentencias que buscan despertar una conciencia crítica y dolorosa sobre la condición humana. En su obra, El inconveniente de haber nacido, Cioran escribe: no somos un desierto, pero nuestras entrañas están llenas de residuos, de detritos sin valor. Aquí, Cioran expresa su desprecio por las ilusiones de grandeza humana y su creencia en la insignificancia de nuestra existencia. Para él, la vida es un error cósmico, un absurdo sin redención, donde el sufrimiento y la desesperación son las únicas constantes. La filosofía pesimista de Cioran se caracteriza por una visión profundamente negativa de la existencia humana. No se limita a describir el sufrimiento, sino que lo eleva a la categoría de verdad esencial de la vida. Sufrimos siempre más de lo necesario, incluso morimos más de lo necesario, afirma, subrayando que el sufrimiento es a menudo exagerado por nuestra percepción y conciencia. Para Cioran, el dolor y la desesperación son inherentes a la vida misma, y cualquier intento de encontrar significado o propósito en la existencia es, en última instancia, ilusorio. Cioran nos reta a mirar de frente la oscuridad y el absurdo de la vida. Nos recuerda que la angustia y el sufrimiento son partes inevitables de la existencia, y nos invita a aceptar estas realidades con una mezcla de ironía y humor. En lugar de ofrecer respuestas fáciles, Cioran nos deja con preguntas incómodas que nos obligan a reconsiderar nuestras creencias y nuestra forma de vivir. El sufrimiento y el tiempo. Uno de los temas recurrentes en la filosofía de Émile Cioran es el sufrimiento. Para Cioran, el dolor no es simplemente una parte de la vida humana,
sino una constante ineludible que define nuestra existencia. Enfatiza la idea de que el sufrimiento, además de ser omnipresente, casi siempre está magnificado por nuestra propia apreciación de los hechos. Para él, el sufrimiento es la verdadera naturaleza de la vida, un compañero inseparable desde el nacimiento hasta la muerte. Cioran observa que la humanidad tiende a agravar su propio sufrimiento a través de la reflexión y la autoconciencia. Esta capacidad de pensar y reflexionar, que podría ser una fuente de elevación y entendimiento, se convierte en una trampa que intensifica nuestro dolor. El sufrimiento no necesita razón, dice Cioran, señalando que, a menudo, nuestra búsqueda de sentido en el dolor solo profundiza nuestra desesperación. El tiempo es otra fuente de profunda angustia. El inexorable paso del tiempo no solo nos acerca inevitablemente a la muerte, sino que también desnuda la futilidad de nuestras acciones y aspiraciones. La vida es un largo insomnio, dice Cioran, reflejando su visión de la existencia como una vigilia interminable llena de inquietud y desesperanza. En su visión, el tiempo es un enemigo silencioso que despoja a nuestras vidas de significado, revelando la vanidad de nuestros esfuerzos y deseos. Para Cioran, cada instante de nuestra existencia es una confrontación con la realidad de nuestra finitud y la vacuidad de nuestras ambiciones. El tiempo es la mayor fuente de sufrimiento, escribe, aludiendo a cómo la conciencia del paso del tiempo exacerba nuestra angustia existencial. La percepción del tiempo, con su marcha implacable, nos enfrenta constantemente con la inevitabilidad de la muerte y la irrelevancia de nuestros logros. Además, él cree que el sufrimiento y el tiempo están intrínsecamente ligados. A medida que el tiempo avanza, acumulamos experiencias que nos recuerdan nuestras limitaciones y fallos, intensificando nuestra sensación de desesperación. Cada segundo es una herida que no deja de sangrar, expresa Cioran, en una poderosa metáfora que enmarca su visión del tiempo como una sucesión de heridas emocionales y existenciales. La filosofía de Cioran nos presenta una visión despiadada del tiempo y el sufrimiento, pero también nos invita a una reflexión profunda sobre nuestra relación con ambos. En lugar de buscar consuelo en ilusiones, Cioran nos desafía a enfrentar estas realidades con una brutal honestidad. Vivimos a pesar del tiempo, dice, sugiriendo que nuestra única opción es seguir existiendo, aceptando la carga del sufrimiento y la inexorabilidad del tiempo. Su obra es una meditación implacable sobre el dolor y el tiempo, dos fuerzas que él ve como inseparables e inevitables. Al confrontar estas verdades sin adornos, Cioran nos insta a abandonar nuestras ilusiones y a vivir con una conciencia despierta de nuestra condición, por más dolorosa que ésta pueda ser. La muerte. La muerte es uno de los temas centrales en la obra de Émile Cioran. No ve la muerte como una tragedia, sino como una liberación del sufrimiento interminable de la vida. Morir es una insignificancia, escribe Cioran, mostrando su indiferencia hacia el fin de la existencia. Para él, la muerte no es algo a temer, sino un descanso bienvenido después del tormento de vivir. Cioran considera la muerte como una parte natural e inevitable de la vida. En lugar de temerla, él sugiere que deberíamos aceptarla con una calma resignada. La muerte no es el fin, sino el retorno a la nada de donde venimos, afirma, subrayando su creencia en la inutilidad y transitoriedad de la existencia humana. La vida, para Cioran, es un breve interludio de sufrimiento entre dos nadas. La inevitabilidad de la muerte también le permite a Cioran reflexionar sobre la naturaleza efímera de nuestras preocupaciones y ambiciones. Todo lo que vivimos es una preparación para la muerte, señala, enfatizando que nuestras experiencias, logros y fracasos eventualmente se desvanecerán en el olvido. Esta perspectiva puede parecer desalentadora, pero para Cioran ofrece una forma de liberación. Al reconocer la insignificancia de nuestras vidas, podemos liberarnos de las presiones y ansiedades que nos agobian.
también ve la muerte como un punto de contraste que da forma a nuestras vidas. La presencia constante de la muerte nos recuerda la fragilidad y temporalidad de nuestra existencia, lo que puede llevarnos a valorar más intensamente los momentos de belleza y alegría que experimentamos. La sombra de la muerte hace brillar la vida, escribe, sugiriendo que es precisamente el conocimiento de nuestra mortalidad lo que puede dar significado a nuestras experiencias. Además, aborda la idea de la muerte como un gran igualador. Independientemente de nuestras diferencias en vida, todos enfrentamos el mismo destino inevitable. En la muerte, todos los hombres son iguales. Observa, destacando cómo la muerte elimina todas las distinciones sociales, económicas y culturales que nos dividen. Esta igualdad final puede ofrecer una perspectiva más humilde y compasiva sobre nuestras relaciones humanas. La contemplación de la muerte también lleva a Cioran a cuestionar el propósito y el valor de la vida. Si todo termina en la nada, ¿qué sentido tiene esforzarse, luchar y sufrir? En lugar de verlo como una razón para la desesperación, Cioran sugiere que esta realidad puede liberarnos de las ilusiones y presiones autoimpuestas. La muerte es la última verdad, afirma, indicando que solo al aceptar la realidad de la muerte podemos vivir con una autenticidad y claridad inigualables. La visión de la muerte en la filosofía de Cioran es compleja y multifacética. No es simplemente un final, sino una parte integral del ciclo de la existencia que puede proporcionar una perspectiva más profunda y liberadora sobre la vida. Al enfrentar la muerte sin miedo ni ilusión, Cioran nos invita a vivir con una conciencia despierta de nuestra mortalidad, lo que puede, paradójicamente, enriquecer nuestra experiencia de la vida. La ironía y el humor. A pesar de su reputación como uno de los pensadores más pesimistas del siglo XX, la obra de Émile Cioran está impregnada de una ironía y un humor sutil que añaden una dimensión inesperada a sus reflexiones sobre el sufrimiento y el absurdo de la existencia. Su estilo aforístico y su capacidad para encontrar lo absurdo en lo cotidiano le permiten abordar temas oscuros con una ligereza sorprendente. La única manera de soportar la existencia es reírse de ella, dice Cioran, destacando la importancia de la ironía como herramienta para lidiar con el dolor y el absurdo de la vida. Utiliza la ironía como un mecanismo de defensa, una forma de subvertir las expectativas y de romper con las normas establecidas. Su humor, a menudo mordaz y ácido, revela las contradicciones naturales de la condición humana y expone lo inútil de nuestras pretensiones y esfuerzos. Tomarse la vida en serio es una comedia en sí misma, afirma, sugiriendo que la seriedad con la que afrontamos nuestros problemas es, en última instancia, una fuente de risa. En sus aforismos se burla de las certezas y las convicciones, desmantelando con ironía las ilusiones que nos confortan. Por ejemplo, escribe: la ventaja de ser un escéptico es que cuando uno está equivocado, nunca se sorprende. Aquí, Cioran juega con la paradoja de la expectativa y el error, destacando la actitud escéptica como una forma de protegerse contra las decepciones inevitables de la vida. El humor de Cioran también se manifiesta en su capacidad para observar lo trivial y lo ridículo en situaciones que, a primera vista, parecen graves o trascendentales. Esta habilidad para detectar lo absurdo en lo cotidiano no solo aligera el peso de sus temas, sino que también ofrece al lector una perspectiva más amplia y a menudo más tolerable de la existencia. Nos reímos para no llorar, dice, dándonos la idea de que el humor puede ser una válvula de escape ante la desesperación. Además, la ironía de Cioran sirve para cuestionar y deconstruir las narrativas dominantes de su tiempo. Su crítica a la modernidad, la religión y las ideologías políticas está cargada de sarcasmo y burla. Al exponer las inconsistencias y lo absurdo de estas estructuras,
Cioran nos invita a adoptar una actitud más crítica y reflexiva. La historia es la repetición de las mismas tonterías con diferentes disfraces, comenta, evidenciando su visión cínica de los acontecimientos humanos. Su humor no es una simple evasión del dolor, sino una forma de resistencia y afirmación. Al reírse de la tragedia y del sufrimiento, Cioran busca retar el poder que estos tienen sobre nosotros. Reír es declarar la guerra a la desesperación, escribe, sugiriendo que el acto de reírse es un gesto de rebeldía contra la tiranía del dolor. La ironía y el humor en la filosofía de Cioran son elementos esenciales que enriquecen su obra y ofrecen una perspectiva única sobre la condición humana. A través de su estilo aforístico y su capacidad para encontrar lo absurdo en lo cotidiano, Cioran nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay lugar para la risa y la ironía. Esta actitud, además de ayudarnos a soportar la existencia, también nos permite enfrentar el sufrimiento con una mirada más lúcida y desinhibida. La religión. Émile Cioran aborda la religión con una mezcla de fascinación y crítica mordaz. Aunque reconoce el consuelo y la estructura que la fe puede ofrecer a la vida humana, él mismo es profundamente escéptico respecto a cualquier forma de salvación trascendental. La religión es el opio del pueblo, dice Cioran, parafraseando a Marx, pero añadiendo su propia interpretación pesimista sobre la necesidad humana de creer en algo más allá de esta vida. Para Cioran, la religión es tanto un refugio como una ilusión que protege a la humanidad de enfrentar el vacío y el absurdo de la existencia. Él entiende el atractivo de la religión y el consuelo que puede brindar en momentos de desesperación. Sin embargo, su escepticismo radical le impide aceptar las doctrinas religiosas como verdades absolutas. Creer en Dios es una comodidad que no me atrevo a permitirme, escribe en Breviario de los Vencidos, reflejando su conflicto interno con la fe y su rechazo a las respuestas fáciles frente a la angustia existencial. Este aforismo enmarca su percepción de la fe como un lujo que contradice su compromiso con una visión cruda y desilusionada de la realidad. Para Cioran, la religión es una manifestación de la necesidad humana de encontrar sentido y propósito en un universo indiferente. La fe es una herida que no cicatriza, comenta, sugiriendo que la búsqueda de significado a través de la religión es una lucha interminable y dolorosa. En su obra, frecuentemente critica la religión por perpetuar ilusiones que distraen a los individuos de confrontar la verdadera naturaleza de su existencia. A pesar de su crítica a la religión organizada, Cioran no niega la profundidad de la experiencia espiritual. Reconoce que la espiritualidad puede ofrecer una conexión con algo más grande que uno mismo, pero duda de su capacidad para proporcionar respuestas definitivas. El verdadero problema no es si Dios existe, sino si nosotros existimos verdaderamente, afirma, desviando la atención de la existencia de una deidad hacia la realidad de nuestra propia experiencia de vida. También explora la paradoja de la fe. Aunque la religión puede proporcionar consuelo, también puede ser una fuente de dolor y conflicto. La religión es la solución de los débiles, pero también su perdición, señala, destacando cómo la fe puede tanto fortalecer como destruir a las personas. Esta dualidad es central en su análisis de la religión como un fenómeno complejo y multifacético. La visión de Cioran sobre la religión está profundamente influenciada por su comprensión del sufrimiento humano. En su obra, la religión es vista como una respuesta al sufrimiento, una forma de encontrar esperanza y significado en medio del dolor. Sin embargo, Cioran advierte que esta esperanza puede ser engañosa. La esperanza es el peor de los males, porque prolonga el tormento del hombre, escribe, sugiriendo que la religión, al ofrecer esperanza, puede extender o alargar la agonía existencial. Además, ve la religión como una construcción cultural que refleja las necesidades y miedos de la humanidad.
Cada civilización es un esfuerzo de domesticar lo sagrado, dice, indicando que las religiones son intentos de las sociedades de canalizar y controlar la experiencia espiritual. Sin embargo, para Cioran, esta domesticación es superficial y no puede ocultar la realidad fundamental de la incertidumbre y el caos. La perspectiva de Émile Cioran sobre la religión es profundamente ambivalente. Aunque reconoce su poder para ofrecer consuelo y estructura, también critica su capacidad para perpetuar ilusiones y evitar que las personas enfrenten la verdadera naturaleza de su existencia. Cioran nos desafía a mirar más allá de las respuestas fáciles y a confrontar el vacío y el absurdo con una honestidad implacable. En su visión, la auténtica espiritualidad no reside en la certeza, sino en la constante lucha por comprender nuestra propia finitud y fragilidad. La influencia en la filosofía contemporánea. Émile Cioran ha dejado una profunda huella en la filosofía y la literatura contemporáneas, resonando con una amplia gama de pensadores y escritores. Su estructura aforística y su estilo incisivo han inspirado a aquellos que buscan explorar la condición humana más allá de las explicaciones normalizadas y las respuestas sencillas. Cioran, con su visión sombría y su honestidad desbordante, reta a sus lectores a confrontar las verdades más incómodas sobre la existencia. El arte de vivir es el arte de evitar el sufrimiento, dice Cioran, una frase que reúne su visión de la vida como una serie de estrategias para eludir el dolor. Esta perspectiva ha influido en la forma en que muchos filósofos y escritores contemporáneos abordan temas de sufrimiento, absurdo y la búsqueda de sentido. En lugar de ofrecer soluciones definitivas, la obra de Cioran nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra condición y a encontrar nuestra propia manera de enfrentar el absurdo. Aunque Émile Cioran y Albert Camus eran contemporáneos y ambos exploraron el tema del absurdo, sus enfoques y conclusiones eran diferentes. Camus buscaba una forma de rebelarse contra el absurdo a través de la afirmación de la vida y la creación de significado, mientras que Cioran se adentraba en la aceptación del vacío y la futilidad de los esfuerzos humanos. El absurdo nace del enfrentamiento entre la llamada humana y el silencio irracional del mundo, escribe Camus en El mito de Sísifo. Una reflexión que encuentra eco en la obra de Cioran, aunque con un tono más resignado y menos optimista. Susan Sontag, por su parte, ha comentado sobre la capacidad de Cioran para combinar el pesimismo radical con una prosa elegante y cautivadora. En su ensayo Under the Sign of Saturn, Sontag analiza la fascinación de Cioran por la decadencia y la melancolía, destacando cómo su estilo aforístico le permite expresar pensamientos complejos y sombríos de manera concisa y potente. Para Sontag, Cioran es un maestro en el arte de convertir el pesimismo en una forma de resistencia intelectual. La influencia de Cioran también se extiende a la literatura. Escritores como Samuel Beckett y Fernando Pessoa han encontrado en sus obras una resonancia con las propias preocupaciones existenciales y estilísticas de Cioran. Beckett, con su enfoque en la inutilidad y el absurdo de la existencia humana, comparte con Cioran una visión desoladora del mundo, mientras que Pessoa, con sus múltiples heterónimos y su exploración de la fragmentación del yo, refleja la complejidad y ambigüedad que caracterizan la obra de Cioran. El impacto de Cioran no se limita a los círculos literarios y filosóficos. Su pensamiento ha influido en disciplinas tan diversas como la psicología, la teología y los estudios culturales. Psicólogos y terapeutas encuentran en su obra una fuente de reflexión sobre la naturaleza del sufrimiento y la desesperación, mientras que teólogos y estudiosos de la religión exploran sus críticas a la fe y su escepticismo radical. En los estudios culturales, la visión de Cioran sobre la modernidad y la decadencia ofrece una lente crítica para analizar las dinámicas sociales y culturales contemporáneas. La filosofía de Émile Cioran nos desafía a mirar de frente la oscuridad y el absurdo de la vida.
afirma un académico contemporáneo, subrayando la relevancia de sus ideas en un mundo cada vez más incierto y caótico. Cioran nos recuerda que el dolor y la angustia son partes inevitables de la existencia, pero también nos invita a encontrar en la ironía y el humor una forma de soportar estas realidades. El verdadero conocimiento viene del sufrimiento, escribe, enfatizando que enfrentar nuestras propias sombras puede conducir a una comprensión más profunda de la vida. En lugar de ofrecer respuestas fáciles, Cioran nos deja con preguntas incómodas que nos obligan a reconsiderar nuestras creencias y nuestra forma de vivir. Su obra es un constante recordatorio de que la búsqueda de sentido en un mundo absurdo es una tarea interminable y, a menudo, dolorosa, pero también es una fuente de autenticidad y profundidad. En un tiempo donde las respuestas rápidas y las soluciones simplistas están a la orden del día, la filosofía de Cioran sigue siendo una llamada a la reflexión profunda y a la valentía intelectual. Cada pensamiento debería recordar al pensador que es una ficción, dice Cioran. Este aforismo encapsula su enfoque filosófico, un constante autocuestionamiento y una búsqueda incesante de una verdad que quizás nunca se alcance plenamente, pero que siempre nos empuja a seguir explorando las profundidades de nuestra existencia. Únete a Épico Vida en esta fascinante exploración filosófica. Si te ha gustado este análisis sobre Émile Cioran y su visión del sufrimiento y la vida, suscríbete, dale like al video y compártelo. ¿Qué opinas de la perspectiva de Cioran sobre la vida y el sufrimiento? ¿Te ha hecho reflexionar de una nueva manera? Déjanos tus comentarios y sigamos esta conversación juntos. Explorar la obra de Cioran es más que un ejercicio intelectual. Es una invitación a cuestionar nuestras propias creencias y a enfrentarnos con valentía a las verdades más incómodas. Comparte tus pensamientos y experiencias con nosotros. Y no te pierdas nuestros próximos videos, donde seguiremos desentrañando las ideas de los filósofos más provocadores y estimulantes de la historia. Hasta la próxima reflexión en Épico Vida, donde el pensamiento profundo se encuentra con la vida cotidiana.